Faltan 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde en la República Argentina y aquí en la ciudad de La Plata tenemos una temperatura de 25 grados 3 décimas. Hablábamos hace un rato un poco de política, ¿no? Y escuchábamos las voces de Sergio Massa, escuchábamos las voces de Javier Milei, hablaban de economía en estos últimos días de campaña, también de política, si bien tal vez en esta elección y sobre todo en el debate el ministro de Economía la pasó bastante bien sobre el momento que estamos viviendo, con dificultades y muchas en nuestro país, pero también escuchábamos de cómo va a recibir, según dice Javier Milei, si es que es electo presidente de la Nación, a partir del 10 de diciembre. Y vamos a hablar un poco de economía en esta última parte de nuestro programa, porque tenemos en comunicación a Federico Cirulnik, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Federico, ¿cómo estás? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, José María, un gusto. Bueno, Federico, estamos a punto de votar el día domingo en un momento complejo, en un momento difícil económicamente hablando para nuestro país. ¿Qué imaginás, más allá del resultado, si gana uno o gana el otro a partir de la semana que viene en esta transición que de 15 a 20 días complejos, ¿no? Sí, bueno, creo que dos escenarios completamente distintos, ¿no? Ujú. Si gana Sergio Massa, me parece que se puede dar de alguna manera una continuidad de lo que venimos viendo en estas últimas semanas, ¿no? Ujú. Y empezar ya a planificar y a poner en marcha todo lo que viene insinuando en estas semanas. En términos cambiarios, me parece que así como después de las generales, ¿no? Cuando sacó un mejor resultado que en las PASO, pudo ir disipando las presiones cambiarias, ¿no? A medida que se empezó a alejar el fantasma de la dolarización de Milei. Bueno, me parece que seguiría por ese camino y no habría sobresaltos cambiarios y por lo tanto podríamos esperar que a nivel de inflación también podamos continuar por lo menos con un índice que no crezca todos los meses, ¿no? Un Ujú. piso del 7-8% mensual y no un 12 o 13 como vimos que ocurrió después de la devaluación post-PAS. Ahora, Caso sí. contrario, sí, 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 no, decime. perdón, caso contrario, sí. No, digo, si el escenario es con Milei presidente, creo que justamente lo que se puede llegar a vivir es lo que ocurrió entre las PASO y las generales, ¿no? Mucha presión cambiaria a partir de que distintos actores de mercado, pequeños y grandes ahorristas, intenten dolarizar sus ahorros o sus excedentes, ¿no? Ujú. Justamente esperando que en lo inmediato, cuando Milei asuma e intente implementar su plan de dolarización, eh, comience con la eliminación de las restricciones cambiarias y por ende una mega devaluación, ¿no? Ujú. A partir justamente de esta elección y lo que uno, o lo que pase, mejor dicho, a partir del domingo y lo que va a venir el 10 de diciembre, ¿no? Uno escuchaba ayer la entrevista donde habló Sergio Massa, televisiva, y en el mismo programa habló Javier Milei. Bueno, los dos hablaban de tratar de bajar el déficit, Massa habla de un déficit cero y si es posible también un superávit. Para llegar a ese tema hay que hacer muchos ajustes comparado con lo que tenemos en esta economía de hoy? No sé si muchos, creo que es indudable que algunas cuentas se van a tener que ajustar, Ujú. pero por distintas entrevistas que ha dado Sergio Massa y por lo que se mandó al presupuesto, ¿no? Para el año que viene, el presupuesto, la ley de presupuesto 2024, creo que también la intención es llegar a ese déficit cero, no solo ajustando algunas cuentas de gasto, sino también incrementando los ingresos. Ujú. ¿Cómo se pueden incrementar los ingresos? Bueno, con mayor actividad económica, creo que eso van a ser uno de los ejes de un potencial gobierno de masa, y también a partir de lo que figura en la separata del presupuesto, que son los gastos tributarios, ¿no? Hay un montón de exenciones que tienen distintos sectores económicos, distintas empresas, distintas regiones del país, que también podrían llegar a tratarse, a modificarse o a eliminarse directamente en algunos casos, y eso generaría más ingresos para el fisco y por ende más facilidad para llegar a ese equilibrio fiscal, ¿no? Ujú. Ahí el ejemplo más discutido, quizás no tan representativo en monto, pero sí muy simbólico, es el hecho de que los jueces no paguen ganancias, ¿no? Ujú. Bueno, discutir esas cosas que obviamente requiere de mucha espalda política y de muchos acuerdos, ¿no? Porque en general
eliminar ese tipo de gastos tributarios es tocar determinados intereses, y bueno, creo que ahí será tarea del nuevo gobierno, ¿no? Tratar de conseguir eso. Para aquellas personas que no somos economistas y que por ahí cuando escuchamos hablar de economía, si no nos explican muy básicamente, por ahí nos perdemos, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto a este país? Y cuando digo a este país, porque han pasado un montón de gobiernos con diferentes maneras de pensar, con diferentes ministros de Economía, que ellos también tenían diferente la manera de ver la economía. ¿Por qué cuesta tanto ser un país no inflacionario a la Argentina? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que Argentina hace ya casi 10 años que se enfrenta a lo que en la teoría económica se conoce como restricción externa, que básicamente es la falta de dólares, ¿no? Sí. Cuando se desarrolló este concepto hace 40 o 50 años, tenía más que ver con la situación comercial. En general, cuando un país crecía, como Argentina, que no tenía toda la estructura productiva desarrollada, es decir, no producía todos los bienes que consume, sino que muchos de ellos los tenía que importar o tenía que importar insumos. En esta situación en que un país crecía, en general las importaciones eran mayores a las exportaciones y eso hacía que se empiecen a agotar los dólares, las reservas y no se pueda seguir importando para poder hacer lugar a ese desarrollo, a ese crecimiento, ¿no? Entonces, ese estrangulamiento de dólares generaba una devaluación, esa devaluación tenía impacto en los precios, ¿no? Y a partir de ahí se generó un círculo vicioso. En la actualidad hay algo de eso, pero esa restricción externa ya no es puramente comercial, si se quiere, sino también hay una pata financiera, ¿no? Tuvimos momentos en donde la salida de dólares no vino solo por el lado de las importaciones, sino también por el lado financiero, ¿no? De formación de activos externos, que es lo comúnmente llamado fuga de capitales, ¿no? Tanto cuando grandes empresas giran dólares al exterior, que en este momento se encuentra más restringido, pero por ejemplo durante el gobierno anterior no. Y también cuando los argentinos, pequeños ahorristas, trabajadores, compran dólares y los guardan abajo del colchón, también es una forma de fuga, ¿no? O también hace el concepto de fuga. Entonces, esa falta de dólares genera presiones cambiarias y esas presiones cambiarias suelen terminar con más inflación, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando no hay dólares y sube el tipo de cambio, eso termina influyendo en los costos de los bienes de producción nacional, pero que tienen insumos importados, obviamente en los productos importados de forma directa, y también en los alimentos, porque son derivados de commodities, y los commodities tienen la particularidad de que su precio se determina en el mercado internacional, ¿no? Y en dólares. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, nosotros terminamos pagando un precio en pesos mayor de los alimentos. Entonces, toda esa situación hace que, bueno, que Argentina esté constantemente en procesos inflacionarios. A eso hay que sumarle, ¿no?, una puja distributiva quizás no resuelta como en otros países. Eso, por un lado, genera más inflación, pero a la vez es un mecanismo de defensa para que los trabajadores puedan pujar o luchar por recomponer sus ingresos, ¿no? Pero también hace a la cuestión inflacionaria. Federico, la última en este caso, más allá de todos los análisis que tuviste que hacer este año económicamente, más allá de todos los análisis seguramente que tuviste que hacer políticamente, la mayor sufrimiento la pasaste seguramente hasta el sábado de la noche cuando festejamos en el Ducó habernos quedado en primera. Sí, tal cual. Fue un año duro, pero un poco menos duro a partir del sábado pasado, sí. En donde se terminó una de las grandes cuestiones que me aquejaban a lo largo del año. Federico, gracias por atendernos, y bueno, compartimos una pasión con Federico, que es el fútbol y es ser hincha de Huracán. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Federico Cirulnik, economista, pasaba por la tarde del 90.1 en este contacto informativo que estamos haciendo hasta esta hora.